Yo ayer compartía con Yasser acerca de que hace 30 años que yo estoy expresando esta verdad. Y durante 30 años, casi 25 años, me sentí muy solo. Esa es la realidad. Y hasta el año 2015 yo siempre decía que yo nunca iba a ver esto en la iglesia, que nunca iba a ver la gente corriendo a Cristo solo porque era el tesoro de nuestras vidas. He pasado gran parte de mi vida viendo gente corriendo atrás de las obras de Dios, de los regalos de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero ir a Cristo, amando la cruz, esa cruz en donde ocurre todo, en donde fuimos trasladados de muerte a vida, verlo a Él como el tesoro de infinito valor por el cual vale la pena perderlo todo, era un sueño. Hoy lo estamos viviendo. Yo estar aquí con ustedes y poder comer del pan de vida puesto sobre esta mesa de gracia es un sueño, de verdad. Así que celebro a Dios, celebro esta gracia. Hay algo que me impactó desde mis 19 años, es que cuando Pablo relata su experiencia en haber sido llevado al tercer cielo o al paraíso, así tal cual como él lo describe, él dice en 2 Corintios 12, dice esto, en el verso 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo primero que me impacta es diciendo, conozco un hombre en Cristo. En Cristo. Y habla de que fue arrebatado al tercer cielo. Y vuelve a decir, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Él nombra el tercer cielo, él nombra el paraíso, pero cuando él quiere describir lo que vio, no está describiendo una geografía celestial. Él no dice el paraíso es de tal manera, no hace una descripción del tercer cielo. Lo que habla Pablo por lo que vio en el paraíso y en el tercer cielo es el propósito eterno de Dios, la elección antes de la fundación del mundo, el misterio escondido desde los siglos y las edades, Cristo como cabeza de todas las cosas, la iglesia como su cuerpo, Cristo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él no está haciendo una descripción geográfica. Está describiendo una persona en donde está todo, absolutamente todo el diseño por el cual Dios creó todas las cosas. Y esto es bien llamativo, porque nuestra cabeza piensa otra cosa. Y Pablo dice, miren, todo lo que para mí era valioso, todo lo que es valioso para el hombre, todo lo que es currículum, aquello por lo cual el hombre pierde su vida por encontrar, yo lo he considerado pérdida, lo he considerado todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle esta realidad.
de conocer su propósito, su plenitud, a Cristo como la cabeza, el cuerpo añadiéndose para ser la plenitud ¿de quién? De aquel que todo lo llena en todo. Porque Él lo vale, vale infinitamente todo lo que el hombre anhela. ¿Y para qué? Para dejar de ser niños fluctuantes. Yo lo he hecho todo para conocerle, para ser hallado en Él, a fin de que dejemos de ser niños fluctuantes. Y el grito apostólico es urgente madurar. O sea, una de las cosas que hemos visto a lo largo de los procesos de Dios, y es que Dios nos trajo a sí mismo. Dios no nos está llevando a una geografía celestial. Dios nos trajo a sí mismo. Yo los saqué de Egipto para traerlos a mí mismo. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nunca es una geografía, nunca es un lugar. Es una unión con su persona. Y nos explica que esa persona se hizo uno con nosotros y que esa vida crece en forma de vida orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le orás a una planta para que se convierta en un árbol y dé fruto inmediatamente, no va a pasar. ¿Qué hay que pasar? Esperar los procesos. ¿Por qué? Porque es vida orgánica. No puede pasar a ser de una semilla un árbol en un abrir y cerrar de ojos. Un niño no se convierte en un hombre en un abrir y cerrar de ojos. Dios no nos sacó a la iglesia de Egipto y la introdujo en la tierra prometida. No. La introdujo en el desierto, en los procesos de Dios. Y tiene un propósito. Y esto es bien importante. O sea, Dios nos saca a Israel de Egipto porque Egipto tenía un problema. Lo saca porque Dios tiene un propósito. Entonces, es muy importante poder comprender que la vida se va produciendo o va teniendo un incremento de la expresión de esa vida a través de los procesos de vida orgánica. Esa vida es Cristo en nosotros. Cristo, nuestra vida. Amén. O sea, la salvación nunca fue el propósito de Dios. Fuimos salvados para un propósito. Y entonces yo compartía la idea de decir, bueno, tomamos la decisión de ir de vacaciones a un lugar y cuando hacemos 10 kilómetros el auto se rompe. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a un taller, que arreglen el auto, pero el propósito no era arreglar el auto. Tuvimos que arreglar el auto para poder cumplir con el propósito. El propósito era ir de vacaciones. Así que ahora Dios nos saca de Egipto, pero nos saca de la muerte y del pecado porque Dios tiene un propósito. Fuimos creados para ese propósito. Y la gran preocupación apostólica es, por favor, ustedes tienen que entender. O sea, Pablo dice, cada vez que esto me es presentado, entro nuevamente en dolores de parto a que ustedes comprendan que Cristo tiene que ser formado en ustedes. ¿Y por qué quiero tomar la imagen del Éxodo? Y lo quiero hacer brevemente, básicamente por la preocupación que estamos compartiendo en este tiempo acerca de la necesidad de poder comprender que lo que Dios está haciendo
en su iglesia no es una nueva revelación. Es muy importante, cuando uno ve a Cristo, no se convierte en alguien mejor que otro. Nosotros seguimos siendo el mismo desastre de siempre. Porque si hay algo bueno en nosotros, no somos nosotros, es Cristo. Y lo que está ocurriendo con nosotros no es mérito nuestro, es gracia, es poder de Dios. O sea, si nosotros haríamos el gran esfuerzo en nuestra vida de pasar toda la vida aprendiendo las Escrituras, yendo a institutos bíblicos, pero si yo no experimento el poder de Dios, si Cristo no se convierte en mi experiencia, yo sigo siendo un niño fluctuante. Yo no estoy viendo la vida y la salvación que me fue concedida. El Evangelio es poder de Dios. No son palabras, es poder de Dios. Las palabras lo refieren, dan testimonio, pero a menos que yo experimente el poder de Dios en mi vida, Cristo no es mi experiencia, no es mi vida. Lo puedo confesar, lo puedo decir, pero si yo no estoy siendo transformado a su misma imagen, algo muy serio está ocurriendo. El incremento, el crecimiento de esa vida se ha detenido. Ahora miren, si ustedes, como en todas las familias, ¿no? Hay el nacimiento de un bebé, es hermoso, ¿no? Bueno, llega, más allá de que los bebés no aportan absolutamente nada a la casa, solo al revés, sino que es todo demanda, todo necesidad, todo alrededor de ellos. Capaz que lo único que aporta es que es hermoso, digamos. Y la mamá enamorada está pendiente de él y ve cómo día a día se va produciendo un crecimiento biológico, cognitivo. Empieza a ver, a entender. Cada día ve novedades. Aquello que nos alegra, que nos da gozo, la expresión propia de la vida, que es un milagro. Pero si ese bebé en un momento determinado se detuviera su crecimiento, y pasan los días, y pasan los meses, y pasa el tiempo, y el bebé no crece, su crecimiento se detuvo. Aquello que era hermoso empieza a convertirse en una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia de Israel en el desierto? Se negó a crecer. Y esto es muy, muy importante. Cuando Dios trae a nosotros la historia del Éxodo, está trayendo la historia de nuestra salvación. La historia del Éxodo es la historia de nuestra experiencia en Cristo. El Señor dice: Israel es mi hijo, es mi primogénito. Cuando Dios habla de Israel, amados, está hablando de nosotros. Y quiero compartir esto. Espero hacerlo como la mayor síntesis posible. Israel era un pueblo esclavo, al igual que nosotros somos esclavos. Nacimos esclavos. Todo aquel que nació del vientre de Adán nace esclavo del pecado. Israel estaba en esclavitud en Egipto. Dios escucha su clamor y dice en Éxodo 3:8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, porque yo escuché el clamor de mi pueblo, y sacarlos de aquella tierra para llevarla a una buena tierra, buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel. ¿Y quién es la tierra prometida?
Cristo. Amén. O sea, Él lo estaba trayendo hacia Él. Y dice algo que es importante. El Señor le dice a Moisés: anda a Faraón y decirle: saca de Egipto a mi pueblo. Y él, en el capítulo 4:22, dice: entonces le vas a decir al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Bueno, acá está diciendo demasiadas cosas, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales que está diciendo, Él no manda a Moisés a negociar las condiciones del pueblo de Israel con el faraón. Él no le está diciendo: mira, quiero hablar con usted, faraón, para poder negociar ciertas condiciones. Queremos que el pueblo de Israel trabaje menos horas, que tenga mejor sueldo, mejor comida. No. Dios no vino a mejorar el mundo adámico. Él vino a traer juicio. Él dijo: saca a mi hijo de Egipto. Saca a mi pueblo de Egipto. El Señor nos sacó del mundo. Por lo tanto, nosotros, como la expresión del Hijo, ya no somos de este mundo, como Él no es de este mundo. Por lo tanto, nuestra preocupación no está en mejorar las condiciones de este mundo, porque ya no somos de aquí. Amén. Él está diciendo, el apóstol Pablo dice: no actúen como si vivieran en el mundo. El mundo no es nuestra morada. Habitamos Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este mundo. Somos extranjeros, peregrinos, embajadores, pero no somos de este mundo. Así que nosotros no estamos bajo los principios de este mundo, ni estamos ocupados por mejorar las condiciones nuestras en este mundo. Ahora estamos siendo trasladados a una tierra que fluye leche y miel, en donde estamos con un lenguaje y una vida de plenitud, en donde todo ya ha sido provisto. Así que Dios decide sacar a Israel de Egipto. Y le dice: bueno, van a tomar un cordero que es figura de Cristo. Él tiene que ser tomado a un tiempo determinado, tiene que ser sin mancha, va a ser presentado y sacrificado en el tiempo determinado. Y van a pintar el dintel y los postes de esa puerta con la sangre del cordero. ¿Quién es esa puerta? ¿Quién dijo: yo soy la puerta? Amén. Ahí estaba Cristo, decía, y ahí empieza, amados, nuestra libertad. Ahí empieza nuestra salvación. Cuando las familias de Israel entraron por esa puerta, ya la muerte no los podía tocar. En Israel murieron todos los primogénitos, todos, absolutamente todos. O sea que cuando el ángel destructor pasaba y veía una puerta ensangrentada, él decía: acá ya murió un primogénito. Había un sustituto. Pero todos los primogénitos murieron, solo que algunos murieron en el Cordero. Algunos murieron en Cristo y otros fuera de Él. Así que ya la muerte no podía tocar a nadie que había entrado por esa puerta. Y había algo más, fundamental, clave. Tenían que comer el cordero, todo, completo. ¿Por qué?
Porque la muerte del Cordero no es solamente sustitutiva, sino que es inclusiva. O sea que había que morir en el Cordero, había que participar de su muerte. Esto es clave, ¿no es cierto? Es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio no consiste en perdonar nuestros pecados. De hecho, el perdón de pecado ya existía en Israel. O sea, podemos decir que si el Evangelio se tratara de perdonar nuestros pecados, en vano murió Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Dios no solamente estaba quitando los pecados, sino que estaba quitando al hombre de pecado, la fuente del pecado. Y hoy lo que nosotros podemos decir claramente y entender de que cuando Israel pasa por el Mar Rojo y entra a la experiencia de su salvación, Faraón no estaba ahí. El ejército egipcio ya no estaba ahí. No podían seguirlo. El Mar Rojo se cerró. No se podía volver atrás, no se podía volver a Egipto. Y Egipto no podía venir por nosotros. Ya la muerte no se enseñaría más. Ya la muerte no tiene poder. Y el hombre de pecado ya fue condenado, ya fue muerto. Ya fue juzgado y muerto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente en ese juicio? Ustedes, cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. O sea, participamos de su muerte. O sea, esto es sumamente importante. Sé muy bien que ustedes lo entienden. Pero nosotros no morimos nuestra muerte, morimos su muerte, que no es lo mismo. Entonces nadie te puede cobrar 2 veces la misma sentencia. Vos no podés pagar 2 veces por el mismo delito. Ya morimos. La paga del pecado era la muerte, ya la pagamos. Ya morimos juntamente con Cristo. La deuda fue saldada. Y cuando Cristo resucitó, porque participamos de su muerte, o sea, morimos su muerte, resucitamos juntamente con Él para vivir una vida que no es nuestra vida, es su vida. Ahora, todo lo que está en Cristo tiene vida, pero no es nuestra vida, es su vida. Ahora, Cristo es nuestra vida, lo único que Dios llama vida. Amén. Y ahora estamos ahí en el desierto. Y en el desierto estamos teniendo señales, solo señales de aquello que está en la tierra prometida, pero no, hasta que nosotros no entremos a la tierra prometida, no estamos experimentando el poder del Evangelio, el poder de Dios. Yo no estoy, miren, no es lo mismo tener un papel que dice pan a tener un pan. Eso, ¿verdad? Ok. Y cuando Israel estaba en el desierto, lo que recibía eran señales, eran testimonios de la vida que estaba en la tierra prometida. O sea, un papel que dice pan, o sea, es como si yo le muestro una foto, digamos, una foto de Yasser. Digo, y se las muestro a ustedes y le digo, ¿quién es? ¿Y ustedes qué me van a decir? Yasser, pero no es Yasser, es una foto. Todo lo podemos identificar claramente. El testimonio es verdadero, es bien claro. Todo lo podemos identificar, pero no es la persona. Todo lo que ocurre en los procesos de Dios son señales de aquello que fuimos llamados a experimentar. Escucha, estamos en el desierto, pero el desierto no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es llevarnos a sí mismo.
cuando uno ve el pan, no solamente quiere verlo, ¿qué quiere hacer? Comer de él, para que ese pan se convierta en mi experiencia. Entonces el Señor dice, el que come de mí, tiene comunión conmigo, o sea, se hace uno. Nos convertimos en lo que comemos. Se hace uno conmigo. O sea, ¿qué quiere decir? Sus pensamientos serán mis pensamientos. O sea, no es lo mismo saber que Cristo es el camino a caminar en Cristo. O sea, que Él sea por donde yo estoy experimentando el camino. Cristo como el camino. No, no es lo mismo. A veces yo escucho en las redes sociales, uno dice cosas como esta y dicen, no la compliques. Pero digo, no es lo mismo. Las palabras que la experiencia. No es lo mismo. Y es mucho, pero mucho, mucho más serio de lo que pensamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos convertimos en personas que sin haber visto a Cristo como la tierra prometida, tenemos idea de cómo es. Porque estamos recibiendo señales. Sí, el maná es un testimonio del verdadero pan de vida. Jesús dijo, sus padres comieron del maná, pero murieron. Porque no había poder en él, solo era una señal. Pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, así que el que come de mí nunca más vuelve a tener hambre. C.S. Lewis decía, pero ¿cuál fue el beneficio real de Lázaro en que Dios lo resucite para que después se vuelva a morir? Y lo que lo cambia todo, ¿qué es lo que lo cambia todo? Que el que estaba frente a él era la resurrección y la vida. O sea, que la resurrección de Lázaro no fue lo importante. Podía resucitarlo 1.000.000 de veces y no iba a cambiar su condición, se iba a volver a morir. Lo relevante es que Cristo sea conocido como la resurrección y la vida. Porque todo aquel que cree en Él, que cree y vive en mí, tiene vida eterna. Entonces, eso lo cambia todo. ¿Verdad o no? Entonces, caminar hacia la madurez, dejar de ser niños inmaduros, fluctuantes, es urgente, pero urgente de verdad. O sea, nosotros no podemos acelerar los procesos de una planta o de un niño. Pero ¿qué es lo que los apóstoles dicen? Aceleren los procesos de asimilación de esta verdad. Comprender que yo fui escogido, llamado, formado con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que Cristo sea formado en nosotros. Conocerle y darle a conocer. Fuimos creados por Dios para conocer y expresar a Dios. ¿Ustedes piensan que cuando Israel no entra a la tierra prometida, la generación que salió de Egipto, salvo Josué y Caleb, no entran a la tierra prometida? El Señor dijo, bueno, no importa, total, al menos son salvos. No dijo eso. Él dijo, van a volver al desierto. Y van a girar sobre sus propias ideas e imaginaciones hasta que sus cuerpos caigan muertos en el desierto. No. Está hablando de nosotros, no está hablando de Israel, amados. Israel es una figura. Israel es mi hijo, es mi primogénito, es la iglesia. Está hablando de nosotros. Que si nosotros no comprendemos la realidad de que fuimos creados con el propósito de no estar vagando en nuestros corazones, sino de acelerar los procesos de asimilación de esta verdad, que yo fui creado para conocerle, vamos a vagar.
en el desierto hasta que nuestros cuerpos caigan muertos sin haber conocido la vida y la salvación que nos fue concedida. Esa es la verdadera desgracia de la iglesia. Ahora fíjense, Dios saca a Israel de Egipto. Y claro, un bebé no tiene un poquito de vida, no, tiene toda la vida. ¿Qué es lo que va en incremento en un bebé? No la vida está completa. Lo que va en un incremento es la expresión de esa vida. Al principio, el bebé es un ser centrado en el yo. O sea, apenas nace ya llora. Y la madre dice, tiene hambre. La manera, es el único diálogo que tiene, es el diálogo de la necesidad. ¿No? Él se comunica llorando, haciendo gestos, porque no tiene la capacidad cognitiva, el desarrollo cognitivo de vida para poder decir necesito esto, necesito lo otro, o poder valerse por sí mismo. Entonces el diálogo de un bebé, así es como entramos todos nosotros, y así es como entró Israel al desierto, como un bebé. Y cuando nosotros nacemos como un bebé espiritual. Y hay un proceso de vida orgánica que debe salir del diálogo de la necesidad. Israel entra por la puerta, se abre el Mar Rojo, entra al desierto, celebra 3 días y después del tercer día empieza a criticar a Dios y a Moisés. Y empieza el diálogo de necesidad. Tenemos hambre, ¿por qué solamente maná? Tenemos frío, tenemos calor, tenemos sed. ¿Y Dios qué va haciendo? Va proveyendo. ¿Pero qué provee? Son señales, apenas vestigios de aquello que sobreabunda en la tierra prometida. Entonces, en ese diálogo de necesidades, que Dios nunca cesa de darlo, nunca, porque Israel dio vueltas 40 años en el desierto y toda esa generación murió en el desierto y nunca le faltó el maná, nunca. Nunca se gastaron sus vestidos, nunca se rompieron sus sandalias, sus estómagos, sus panzas estaban llenas de provisión. Pero murieron sin ver el propósito de sus vidas. Murieron sin haber conocido la vida y la salvación que les había sido concedida. Ahora, fíjense, ¿qué es un acto sobrenatural de Dios? Lo sobrenatural tiene una sustancia. Esa sustancia es natural. O sea, el milagro no es espiritual. Es sobrenatural. O sea, Dios te puede curar de una enfermedad incurable 1.000.000 de veces. Igual te vas a morir. Porque lo natural tiene fecha de vencimiento. Pero lo espiritual es eterno. Y entonces, ¿qué es aquello que nosotros entendemos por avivamiento? ¿Qué es lo que ha entendido por siglos la iglesia como avivamiento? ¿Qué piensan? Milagros, milagros. ¿No? El diálogo de un bebé. El diálogo de la inmadurez, de las señales. Pero ¿qué es la palabra avivamiento? Más allá de que no está en las escrituras esa palabra. ¿Qué es un avivamiento? ¿No es un incremento de la vida? ¿No es mayor vida? Pero la vida está en la tierra prometida.
La vida está en el Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Qué es avivamiento si no es un incremento de esa vida en nosotros? Un incremento de la expresión de esa vida en nosotros. La experiencia de esa vida en nosotros. Sin embargo, ¿qué pedimos? Señales. Y creemos que eso es lo que Dios quiere hacer. Pero las señales son parte de los procesos del desierto. ¿Y qué decimos nosotros acerca del desierto? Cosas como, por ejemplo, bueno, Dios me introdujo en un desierto para enseñarme algo. ¿O no? ¿Sí o no? Pero lo único que Dios quiere enseñarte en el desierto es que salgas del desierto. Es lo único que está diciendo. Por favor, salí del desierto, entrá en la tierra prometida, porque todo el diálogo del desierto es un diálogo de necesidad. Pero en la tierra prometida el diálogo es de plenitud. Ahí está todo. Salgan de la necesidad y entren en la provisión porque ya les fue dado. Ahora ellos van y van 12 personas, cada una representando a cada tribu de Israel. Se paran frente a la orilla del río Jordán y miran la tierra prometida. Y allí había varios pueblos. Había 7 que son los más importantes, los más representativos. Algunos de ellos eran gigantes. Y ellos miran y 10 de los 12 dicen, no, nos van a matar. Vamos a perder la vida. ¿Qué es lo que ellos no habían entendido? Que ellos ya habían muerto en el Cordero. Que ellos no tenían que conquistar la tierra, la tenían que poseer. Dios ya se las había dado. Solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, pero la tierra ya no fue dada. Solo hay que poseerla. ¿Y qué dijeron ellos? Volvamos al desierto. Y dieron vueltas 40 años alrededor del monte Seir hasta que sus cuerpos cayeron muertos en el desierto. Ahora fíjense, en el desierto no estaba el faraón, no estaba Egipto, pero ¿cuál era la desgracia de Israel? Egipto estaba en su corazón. Tremendo. Escuchen, porque está hablando de nosotros. ¿Entienden? ¿Sí o no? Ese es nuestro problema. La cruz actúa como la gran división. La gran división, o sea, la cruz no divide dispensaciones, divide la vida de la muerte, divide a Adán de Cristo, divide las tinieblas de la luz. La gran división operando en el Mar Rojo era separando la muerte de la vida. Ahí estaba operando la cruz. Ahí en esa puerta pintada con sangre estaba operando la cruz. ¿Y cómo opera la cruz en el río Jordán? Quitando a Egipto de nuestro corazón. Porque nada que esté en la carne puede tener comunión con Cristo. Entonces, ¿cuáles son los procesos que Dios está obrando en nosotros? En tomar la cruz cada día, es negarnos a nosotros mismos, es sacar a Egipto de nuestro corazón. Israel dijo cosas tremendas. Hay una expresión de ellos que me eriza la piel. Ellos dijeron en un momento, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Ellos, ¿cómo no iban a dar vuelta en el desierto? Un viaje que podían hacer en 3 semanas.
40 años. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que ir a la tierra prometida, pero todavía estaban anhelando Egipto. Y vamos para allá, pero en realidad queremos aquello. El corazón es el área de las decisiones en nuestra alma. Es aquello que empieza a ser transformado cuando llevamos todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones cautivos a la obediencia a Cristo. Cuando la cruz empieza a hacer su verdadera obra sobre nosotros, la carne comienza a debilitarse. Cuando uno dice, yo sé todavía que hay cosas en Egipto que le siguen gustando a mi carne, pero si yo se las doy, voy a vagar en el desierto toda mi vida sin poder experimentar el poder del Evangelio en mi vida para ser transformado y que Cristo verdaderamente sea mi experiencia, conocer a Cristo como la vida y la salvación que me fue concedida. Es urgente madurar. Es urgente, ¿no? Cuando nosotros estamos tentados, ¿no?, en ese corazón que todavía está mirando hacia atrás, hacia aquello que fue quitado en la cruz. Porque no hay una naturaleza de muerte que esté operando en nosotros, peleando dentro nuestro con Cristo. No, eso ya ocurrió en la cruz y fue vencido. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un corazón que todavía está puesto en Egipto. Por eso es necesario la renovación de nuestra mente. Cristo como la luz, la iluminación de la gloria de Dios en la persona de Cristo. La luz es quien, Cristo como la luz de la vida, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. No vemos a Cristo con estos ojos ni con nuestra imaginación, sino a través de la luz de Cristo y la mente de Cristo, trayendo un entendimiento de las realidades eternas. Y yo soy transformado por medio de la renovación de ese entendimiento, lo que me permite comprender no solamente que la voluntad de Dios es perfecta, sino que además es agradable. Es aquello que produce en mí un obrar a la manera de Dios y desear lo mismo que Dios desea, aborrecer lo que Dios aborrece, para que yo no siga amando aquello que Dios aborrece y que ya fue quitado en la cruz. Amén. Así que los apóstoles están todo el tiempo tratando de hacernos entender de que Cristo se convirtió en esa puerta perpetua, en ese camino perpetuo para poder volver a la casa del Padre, para poder entrar a la tierra prometida. Amén. Ahora, es tan importante poder comprender el camino porque cuando Jesús dice, bueno, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, pero para poder seguir a Jesús tenemos que saber de dónde a dónde iba, ¿o no? ¿Cómo lo seguimos si no sabemos de dónde sale y a dónde va? Y cuando él habla con los judíos, le dice, ustedes no pueden seguirme, porque ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Así que si ustedes no entienden que yo soy el creador de todo lo que existe, que todo fue creado en mí, por mí, para mí, que todo se sustenta por el poder de mi palabra, si ustedes no creen que yo soy,
el nombre de Jehová, yo soy. Ustedes van a morir en sus pecados. 4 capítulos después, en Juan, el Señor le dice a los discípulos, ustedes sí saben dónde yo voy, por eso pueden seguirme. Tomás le dice, no podemos seguirte porque no sabemos dónde vas, no conocemos el camino. Y él dijo, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, sí sabemos de dónde a dónde va Cristo. ¿De dónde va a dónde? Va de abajo hacia arriba, de tinieblas a la luz, de muerte a vida. Él tuvo que venir a nuestra condición, entrar en la muerte, llevarnos a esa misma muerte, morir juntamente con Él y después resucitar para llevarnos de nuevo al Padre, a la casa del Padre, siendo uno. ¿Qué es la salvación? Ser introducidos en la comunión del Padre con el Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Y Pablo dice, miren, yo, todo lo que el corazón que está en Egipto anhela, todo, yo me di cuenta claramente que todo es basura. Todo es basura. ¿Cómo voy a anhelar basura? Así que yo comprendí que tengo que perderlo todo, a fin de entrar al conocimiento de la tierra prometida. Y ser hallado, ¿dónde? En Él. Y ahora que estamos en Él, entendemos lo que dice Jesús cuando Él le dice a los fariseos, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden oír mi palabra. ¿Y qué es la palabra? Él. Y Él dice, yo para esto nací. Para esto nací. Él estaba hablando de su identidad, a dar testimonio de la verdad, y la verdad era Él. Él estaba dando testimonio de sí mismo. Y ahora Él está diciendo, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden verme, no pueden conocerme, no pueden oír mi voz, solo los que son de la verdad oyen mi voz. O sea, que quiere decir que si no estamos conociendo a Cristo como la luz, como la vida, como la verdad, no estamos oyendo su voz. Por lo tanto, tampoco entendemos su lenguaje. Y estamos luchando. O sea, no estamos viendo la vida, pero discutimos Biblia. Es una locura. ¿No? Ayer compartía, para cerrar, compartía la experiencia de Miguel Ángel cuando él hace el David, ¿no? Y era, claro, una piedra gigante de mármol. Y la pregunta que uno se puede hacer, si lo quiere llevar a la simpleza, es ¿cómo hizo este hombre para hacer eso? ¿Verdad? La respuesta más simple sería, bueno, él le sacó a esa piedra todo lo que no era David, ¿no? El cincel de Dios está golpeando sobre nosotros para sacar todo lo que no es Cristo. O sea, para que solo quede Cristo en nuestra vida, ¿no? Y ese proceso de que Cristo sea formado en nosotros es doloroso. ¿Pero por qué? Porque somos un sacrificio vivo. Estamos crucificados juntamente con Él todos los días, todo el tiempo. ¿Para qué? Y para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Ese es el culto racional. Ese es el único sacrificio que agrada al Padre, el del Hijo. Cuando nosotros nos expresamos crucificados juntamente con el único sacrificio que agrada a Dios,
Cristo formado en nosotros. Y cuando eso ocurre, le conocemos. Y cuando le conocemos, eso mismo hablamos. Y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Y empezamos a entender el lenguaje del cielo. ¿Y por qué lo entendemos? Porque ahora podemos oír su palabra. Porque ahora estamos entrando a la madurez, estamos conociendo la vida, la palabra, la verdad, todo lo que Él es. Ahora es el poder de Dios operando en mí para transformarme a su misma imagen. Amén. Recuerden, el Señor no nos salvó porque teníamos problemas en este mundo. Nos salvó porque Dios tiene un propósito. Amén. Avancemos hacia la madurez. Muchas gracias.